Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Este programa busca analizar temas relacionados con la economía mexicana, de una manera amena y productiva para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria que vive el mundo por la COVID-19, el análisis económico tiene que partir de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. El gobierno de México reporta un crecimiento de la producción alimentaria en el 2020, a pesar de la pandemia, y nuestros números nos ponen en un excelente lugar en este rubro en Latinoamérica y en el mundo. ¿Podemos hablar de un sector agropecuario consolidado en nuestro país? Ahora mismo lo descubriremos. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan Marvin Joari Osorno, estudiante de Administración y Políticas Públicas en el IPN. Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Nori Valeria Mendoza, estudiante de la licenciatura en Derecho por la UNAM. Bienvenida, Nori. Muchas gracias, Patricio. Y Xochitl Aspiazu, licenciada en Relaciones Internacionales. La Revolución Mexicana buscó reivindicar la posesión de las tierras por el pueblo y las políticas de inicios del siglo XX buscaron impulsar a los y las campesinos en temas de productividad. Sin embargo, a largo plazo, el logro no resultó en el sector próspero y todo el esfuerzo no se vio recompensado. Xochitl, quiero empezar contigo y quiero que nos cuentes a grandes rasgos en un panorama muy general qué causó el rezago del campo en el siglo XX. Más allá de un rezago en todo el siglo, hay que ser muy claros que existió un avance muy importante en el siglo XX en el campo mexicano, justamente con la época de la Revolución, como lo mencionabas, cuando se busca darle las tierras o el título de propiedad de tierra al campesinado. Sin embargo, a pesar de que hubo un avance durante los años subsecuentes, aproximadamente los 50 años más después de la Revolución, lo que sucede es que empieza a existir un estancamiento. Y en estas miras económicas de México de avanzar e integrarse a la globalización, tenemos justamente ya a final del siglo XX lo que es el Tratado de Libre Comercio, donde no se hace un estudio integral en tema económico, social e incluso ecológico, en donde podamos integrar de facto a nuestro campesinado. Y entonces esto provoca un rezago de los avances que durante los últimos años habían existido. Entonces creo que es importante resaltar que sí, tenemos un avance durante el siglo, pero existe una pauta muy específica que se da en el 94, donde empieza a retroceder y que, bueno, nos lleva hasta lo que hoy tenemos. Nori, para ti, ¿cuál sería, a grandes rasgos, el panorama en el siglo XX? Bueno, hay que tomar en cuenta que durante el siglo XX se llevó todo este proceso de lucha social, donde se dio la revolución. Aquí se implementa una reforma agraria que buscaba desarrollar el campo. Sin embargo, no funcionó como tal esta reforma, por lo que las personas a las que les llegó la reforma se vieron en pobreza extrema. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta este proceso de industrialización que llegó en el año de 1938 con la expropiación petrolera, y entonces el campo se vio obligado a sustentar a todas estas ciudades urbanas, a las poblaciones urbanas, de alimentos. Sin embargo, este sustento tenía que ser en un costo muy bajo, entonces no era para el campo asequible poder trabajar en él. Marvin, ¿qué otra causa crees para este rezago del campo? Sí, Patricio, yo quiero retomar un poco la parte y resaltar brevemente el desarrollo que se tuvo en el campo, llegando en los años 70 a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Yo creo que es un dato muy importante que hay que resaltar. Sin embargo, como bien mencionó Xochitl, el cambio de paradigma de las nuevas políticas que van relacionadas con la globalización, perdón, y el neoliberalismo cambian drásticamente este auge del campo mexicano. Digámoslo así, y lo podría poner yo en palabras, de una falta de seguimiento de las políticas públicas que se habían implementado hasta este entonces, llevando a este rezago en el campo que comentamos. Entonces, ¿por qué el campo fue abandonado? O sea, ¿por qué el campo fue abandonado en los últimos 30 años? Porque se empieza a dar una preferencia hacia la importación, tanto de semilla como de grano, de los mismos alimentos, y en consecuencia se deja de apoyar al campo. Cambia esta parte de manejar la alimentación. Ok, Xochitl.
Yo creo que ahí también nos vamos a apoyar del experto en política pública. Hay algo muy importante. Sí, este rezago del que estamos hablando a partir de 1994, es decir, los últimos 27 años que ha existido en el campo, este rezago se da justamente porque en estas miras de globalización, y voy a insistir mucho en ello, hace que nosotros busquemos un tema de industrialización sin olvidarnos de las prácticas natas del campo. Entonces, lo que sucede es que empezamos a industrializar el campo cuando de manera autónoma no puede avanzar conforme a la globalización. Entonces, también las políticas públicas avanzan sin el estudio social que requiere el sector campesino. Nori, entonces, ¿qué consecuencias sociales tuvo este abandono? Bueno, retomando la reforma agraria de la que hablé anteriormente, bueno, esta buscaba realizar unos minifundios de los cuales las familias campesinas tenían que sustentar. Sin embargo, estos minifundios no sirvieron, a lo que también influyó mucho una crisis mundial que existió en 1929, en donde cortó a México la posibilidad de ser un país agroexportador. Y obviamente le agregamos, como ya comentaron mis compañeros, todo este proceso de industrialización, en donde pues el campo no estaba preparado para este gran cambio, no supo adecuarse a los cambios demográficos, políticos y sociales que en ese momento se vivía en el país. Marvin, ¿tú tienes otras consecuencias? Sí, yo podría mencionar que el campo se va a ver afectado y en este entonces, hablando de la primera mitad del siglo, hacia finales del siglo XX, gran parte de la población residía en el campo. Entonces, cuando el campo se comienza a dañar, genera pobreza y migración. La gente comienza a migrar del campo a las grandes urbes o las medianas urbes en busca de un sustento adicional al campo. ¿Por qué? Porque el campo ya no es rentable para ellos como productores, entonces hay que buscar complementar el ingreso familiar. Eso, como te reitero, se tradujo en pobreza, migración y bueno, más hacia adelante seguimos avanzando en eso. La siguiente pregunta es, haciendo un análisis general, ¿cómo se evalúan al sector agropecuario y al pesquero en la actualidad, Nori? Bueno, en 2019 hubo un superávit, de acuerdo con la balanza agrícola y agroindustrial de México con el mundo, registró que hubo un crecimiento de 7.336 millones de dólares en México. Y de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se elevó en un 44.2%. Sin embargo, de acuerdo con algunas organizaciones internacionales como CEPAL y la FAO, aún hay un riesgo latente de que este crecimiento en el campo rural pues se puede haber mermado obviamente por esta situación de emergencia sanitaria por la COVID-19, que en caso de que no se implemente una política pública y una legislación adecuada, pueda, en lugar de ayudar, retroceder, por lo que puede generar no solo una crisis económica, sino también social y alimentaria. Para ti, Marvin, ¿cómo estaban los sectores agropecuarios y pesqueros? Bueno, yo puedo comentar que a partir del cambio de administración pública federal, yo logro ver una intención de rescate de estos sectores. Okay. Sí, hemos tenido periodos, por decirlo de esta forma, en los que nos dedicamos a importar y comprar alimentos, dejando desprotegido desde el gobierno federal al campo. Ahora yo lo veo y de acuerdo a lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sociales que se dedican al campo, que hay una intención de recuperar. Se mezclan muchos temas en esta cuestión alimentaria. No se puede, o desde mi particular punto de vista, no podemos decir de facto es esto o es esto o es esto, ¿no? Yo creo que los problemas del campo y la situación actual es un conjunto y que se antoja bastante complejo. Pero particularmente yo creo que si bien la situación o los factores externos a nuestra economía, como es el COVID, son un riesgo, también hay un fortalecimiento interno. Se está fortaleciendo internamente al campo, al sector agropecuario y al pesquero. Y Xoch, ¿cuál es el potencial de tanto el sector agropecuario como pesquero en nuestro país?
¿Cuál es el potencial? Justamente las prácticas, voy a abocarme un poquito al tema internacional, las prácticas que existen justamente por esta riqueza que comentabas de la cuestión climatológica e incluso territorial, las diferentes superficies que tenemos en el país, permite que se existan diferentes técnicas campesinas, agropecuarias y pesqueras. Okay. Lo que hace también, incluso el grano en el centro del país no es el mismo al tipo de grano que se da en el norte del país, es incluso mejor pagado el que tenemos en el centro. Esto ha hecho que incluso a manera internacional otros países, principalmente en la parte de Asia y países nórdicos, traigan la mano de obra mexicana para poder perfeccionar el tipo de técnica que se lleva. Hay algo muy importante y a lo mejor ahí no coincido mucho con lo que decía Marvin. Lo que sucede ahora es que al campo, a los pesqueros, con programas como Sembrando Vida, lo que sucede es que ahora les dan un apoyo mínimo. Anteriormente, con políticas públicas, lo que sucedía es que 6 campesinos se podían juntar y obtener un crédito de 180,000 pesos para tener un tractor, y eso perfeccionaba el tipo de técnica. Hoy 2,300 pesos que se les da mensuales no permiten que pueda avanzar de manera correcta el perfeccionamiento de técnica. Entonces, en este momento corremos un riesgo en el que podamos tener, después de 27 años, un nuevo rezago dentro del campo y, bueno, pues sumarlo a los años que ya llevamos de rezago. Nori, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Xoch? Sí, completamente, porque si tú le quitas al campesino un ingreso que ya tenía asegurado, no va a poder comprar la maquinaria ni el material específico para poder trabajar. Entonces, sus costos se van a ver muy limitados, por lo que la producción también. Y Marvin, ¿tú cómo dirías que se beneficiaría un sector agropecuario sólido a la economía de nuestro país? Yo creo que el beneficio que puede tener un sector sólido, pues precisamente es el tema de los costos que hablábamos en un principio. El pago justo de la mercancía o del producto del campesino en el mercado nacional. Si bien es cierto que que exportamos Sí. nuestros alimentos, también es cierto que internamente el precio, por ejemplo, de la tonelada del maíz, ahora con precios de garantía son 5,600 pesos, pero aún así, ¿cuál es la producción nacional? Entonces tenemos que, pues yo reitero, pagar adecuadamente el producto del campesino para que el mercado nacional se consolide realmente. No malbaratar el precio en el mercado interno, sino que toda esta parte de fortalecer el campo nos ayudará a que no se abandone la tierra, como ha sucedido en las últimas décadas. Xoch, ¿tú qué opinas? Yo qué opino, mira, creo que también es importante, justo en lo que platicábamos en el tema del apoyo al campesino, más allá, el tema agropecuario, en un fortalecimiento de este sector, lo que va a permitir es permear en los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente con los nuevos programas se ha olvidado el apoyo a los campesinos, no solamente con el buen pago, que coincido completamente que hay que pagarle bien al campesino porque hoy está mal pagado el producto, pero tampoco el campesino está siendo profesionalizado. ¿En qué sentido? Hoy nuestros campesinos ya no tienen el acceso al aseguramiento de su siembra, ya no tienen el acceso a programas de perfeccionamientos de técnica y entonces, insisto, vamos a tener un rezago. ¿Qué es lo que permitiría? Bueno, un campesino que tenga un aseguramiento en su siembra va a perder menos de lo que pudiera perder en no tenerlo asegurado. Pero hoy ya nuestros campesinos no están teniendo esta profesionalización ni el acercamiento. Existen sectores específicos de algunos, por ejemplo, como la Confederación Nacional Campesina, que acerca a nuestros productores este tipo de técnicas. Y entonces, si dejamos de consolidar a nuestro campesino, empezaremos a permear en otros sectores de la sociedad y pues podemos verlo incluso en temas económicos. El campesino mal pagado sube el precio al último comprador, que somos nosotros. Exacto. Nori, ¿tú estás de acuerdo que un campo fuerte hace que la economía mexicana sea todavía más fuerte y que nosotros como consumidores aprovechemos de este rico recurso que tenemos, gracias a Dios?
Claro que estoy de acuerdo. De hecho, el hecho de que se fortalezca el campo va a permitir esta sustentabilidad que se ha venido trabajando a lo largo de los años por diversas organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, que lo ha venido planteando, en donde una vez que el campo se encuentra sólido, estable, con la capacitación constante, permite que, la producción se vea mejorada, la calidad del producto, porque han estado metiendo mucho producto transgénico, el cual no solo contamina las mismas tierras de un solo productor, sino tierras extensas, en donde también se han visto afectadas, por ejemplo, la apicultura. Entonces, el hecho de que se fortalezca el campo, como ya mencioné, va a permitir una mayor sustentabilidad. Y no solo eso, sino que también va a permitir que más productores en esta gran diversificación que hay en México, porque no solo son productores mayas, sino que también hay menonitas. Entonces va a permitir que ellos puedan vender sus mercancías y sobre todo van a permitir que puedan salir de esta pobreza en la que se encuentran. ¿Y ustedes qué opinan del sector agropecuario en nuestro país? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie. El Consejo Nacional Agropecuario de México señala que el sector agroalimentario, cuyo superávit es de más de 11.400 millones de dólares, es crucial para la recuperación económica de México tras la pandemia. Exportamos 40.000 millones de dólares anuales y tenemos un superávit agroalimentario de más de 11.000 millones de dólares. Estamos de regreso en Economía en Corto. En nuestro bloque anterior hicimos un recuento de la situación del campo en México. Para tener una visión más precisa sobre nuestro presente, quiero preguntarles si consideran que el gobierno destina suficiente recurso al campo. ¿Nori? No lo considero. En 2018 fue destinado al campo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto que se le destinó al campo fue de 74.476 millones de pesos. Sin embargo, en este año 2021 se le asignó 49.291 millones de pesos, lo cual, como habíamos mencionado anteriormente, el hecho de que tú le recortes presupuesto al campo, solo vas a limitar la producción y por lo tanto la calidad, por lo que los precios de la canasta básica se van a ver afectados, porque no estás permitiendo que tu campo produzca lo que tiene que producir, muy al contrario, lo estás limitando. Entonces vas a generar una crisis. Marvin, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con Nori y le agregaría que esta falta de presupuesto, que coincido totalmente, hace falta presupuesto, también merma la capacidad de investigación y del desarrollo de nuevas técnicas en el campo. Como lo comentábamos hace rato y lo comentaba Xochitl, esto a la larga se traduce en una menor eficiencia del campo y bueno, con todos los estragos que conocemos, como el incremento de la canasta básica. ¿Y qué políticas o programas son los que históricamente han ayudado al campo? Pues se han dispersado recursos de manera, digámoslo así, o podría yo decirlo de la siguiente manera, no controlada. Okay. Es decir, yo podría decir que si bien se han dispersado recursos, no es hasta Progresa y Pronasol, cuando se empieza a ver directamente con el campo toda la cuestión de otorgar semilla, de otorgar créditos, que ya iba de salida y son programas que empezaron en sexenios anteriores. Pero bueno, respondiendo frontalmente la pregunta, lo que se había hecho es como lo acabo de mencionar, ¿no? Dar créditos a la palabra, dar subsidios a la producción y bueno, se fueron retirando, como lo comentaba hace un momento. Xochitl, ¿tú qué opinas? Mira, hay programas muy específicos. Insisto, por ejemplo, el tema de la Confederación Nacional Campesina en la profesionalización. Había cursos y hasta la fecha existen de manera limitada justamente por el tema de presupuesto, pero había cursos específicos para nuestros campesinos, no nada más en técnica, sino que llevaban cursos a las mujeres rurales. Por ejemplo, la Confederación Nacional Campesina cuenta con un sector para mujeres rurales y entonces lo que hacíamos con ello es que se le profesionalizaba, se hacía que terminaran incluso, hay un programa en la parte norte del país en donde se busca que todos los campesinos cuenten con educación básica hasta la preparatoria.
Entonces, ¿qué permite esto? Que puedan tener mejores técnicas. Cuando tú acercas, hay algo muy importante, el campesinado, y mis compañeras no me van a dejar mentir, no es un sector al que podemos pertenecer todos y no se configura de la misma manera. Pero en esa misma no configuración del género social, lo que ellos también no buscan son programas asistencialistas que hacían en los programas anteriores al gobierno que tenemos en este momento, se les daba el apoyo por grupos financieros. Y entonces entre 6 campesinos, vuelvo al ejemplo que les daba, se compraban un tractor. Hoy le divides el proyecto y ya no les das 180,000 pesos anuales, se los das de 2,300 pesos mensuales. Y entonces el campesino, don Juan, en la zona sur de Morelos, que produce caña, ya no tiene para comprar un tractor. Tiene que ir juntando y diversificando esos 2,300 pesos. Cuando el gobierno, en gobiernos anteriores o programas anteriores, se les daba un apoyo al año, pero ellos podían diversificar y entre ellos mismos se apoyaban para poder generar un mayor impulso. ¿Y consideras que el recurso que se les destina es suficiente? Desafortunadamente no, definitivamente no. Insisto, puede ser suficiente si lo podemos hacer con buenas técnicas de ingeniería económica, ingeniería social e ingeniería ecológica. Sí, diversificamos y a lo mejor te van a decir, es que ahora se les da más de 23,000 pesos a los campesinos. Pues sí, pero 2,300 pesos, voy a insistir en este ejemplo, 2,300 pesos divididos en meses, pues no puedes llegar y decirle al señor del tractor, oiga, vengo a que me dé un tractor en pagos de 1,000 pesos. Claro. Entonces hay que no profesionalizar, especificar las técnicas con las que se les va a apoyar. Claro. Pues el sector agropecuario y pesquero tiene un importante papel en el empleo y para la seguridad alimentaria, pues 7 millones de personas trabajan en él, produciendo más de 280 millones de toneladas de alimento, y por ello México es uno de los principales 10 países productores de alimentos en el mundo. Xoch, ¿cómo podría ser el campo un sector realmente autosuficiente? Apoyando a la técnica. Existen organismos internacionales, incluso la misma ONU a través del programa de los Objetivos del Milenio, que busca esta rehabilitación de la tierra. Lo que podemos hacer es acercar programas que permitan a nuestro campesino conocer las nuevas técnicas o técnicas más avanzadas para que ellos puedan ir rotando incluso el tema de no solamente en el campo, sino el tipo de técnicas, y esto va a permitir que tengamos un impacto ambiental. Y entonces tenemos un impacto ambiental y sustentable y nos va a permitir que se fortalezca y podamos impulsar. Y de esos 10 que somos, entonces el aguacate que hoy al productor en Morelos se lo pagan en 50 centavos el kilo, pues bueno, se lo van a comprar quizás en $1 más porque tiene una mejor técnica. Somos, insisto, por el tema territorial, somos ricos en granos, en tipo de siembra, en tipo de proyectos, y entonces podría ser incluso el costo mucho más alto y mejores ingresos para nuestro país. Marvin, ¿tú podrías añadir algo más? Sí, muchas gracias. Yo creo que el punto para que el sector sea autosuficiente es un tema meramente económico. Okay. Que el campesino realmente recupere lo que invierte para producir su cosecha, pero además genere un valor agregado que le sirva a él y para desarrollarse, su familia. Y de esta manera, yo creo que esta es la manera en la que el campo puede ser un sector autosuficiente. Nori. Bueno, agregando a lo que dijeron mis compañeros, es importante también tener en cuenta que en este aspecto se necesitan implementar políticas públicas, modificar la legislación, porque el cambio climático en el campo es constante, va cambiando. Al igual que cualquier otro problema social, político y económico, el campo va cambiando. Entonces se tiene que actualizar constantemente para poder aplicar estas técnicas que tanto mencionamos. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que en el hecho de que tú como Estado permitas que tu campo genere más producto, les des este incentivo económico que necesitan, vas a permitir que generen más producto. Sin embargo, también es importante recalcar que una vez que tú como Estado modificas tu ley, es muy probable
que se puedan implementar, por ejemplo, toda esta capacitación, se les pueda dar la infraestructura que necesitan, porque en México, a pesar de todo este avance tecnológico, todavía hay un rezago en materia tecnológica en el campo, porque no se están ocupando, como bien mencionaba mi compañera Xochitl, estas técnicas nuevas y que van a permitir la sustentabilidad de la tierra. Claro, y Nori, me quiero quedar contigo y preguntarte que si consideras que existe un buen balance entre la producción alimentaria de exportación y la de interna consumo. Considero que aún, como ya mencioné, considero que aún hace falta implementar políticas públicas y actualizar la legislación, porque a pesar de que la producción y la industria agropecuaria es muy importante en México, no ha tenido un crecimiento como tal con la economía nacional. Y esto, bueno, no lo inventé yo, lo dice la FAO en su último informe de situación alimentaria en México. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si tu campo no está produciendo lo que tiene que producir? Vas a generar una crisis. Sí. Xoch, ¿estás de acuerdo? Hay un desbalance completamente. Estoy de acuerdo con el tema de mejorar las leyes, pero hay un desbalance, justo lo comentaba. Hoy, por cada grano que se produce en México y se exporta, importamos 1.5 granos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un desbalance, incluso teniendo esta riqueza de la que estamos hablando en todo el programa. Sucede que importamos muchísimos productos o los mandamos, los empaquetan, los producen, etcétera, y después nos lo regresan a un costo muchísimo más alto. Entonces, sí hay un desbalance muy importante, pero al campesino le conviene más enviar a Estados Unidos la pizca de fresa en donde se la van a pagar y la van a regresar, y entonces nosotros vamos a comprar la fresa que nos puede costar aquí en el país 2 pesos, allá la vamos a comprar en 5 pesos porque viene en paquetito bonito. Ya. Entonces hay que invertir en profesionalizar y en industrias que estén establecidas en nuestro país para que el campesino pueda tener un valor agregado. Marvin, entonces la balanza no es equitativa, por lo que estoy entendiendo. Es correcto, exactamente. Aunque la balanza no es equitativa, efectivamente seguimos importando cantidades importantes de alimento. Lo que yo también debo resaltar y creo que es importante es que internamente en el mercado no hay una escasez de productos. Eso creo que es importante y se antoja más complejo, porque entonces si importamos más, pero no nos hace falta, entonces ¿sí realmente está desbalanceado? ¿Sí realmente es lo que estamos comentando? Yo creo que lo importante es que la población aquí internamente no padezca la ausencia o la falta de suministro de algún alimento. Yo particularmente no lo he visto. Pero habría que ver otro comentario. Entraría ahí justo lo que platicábamos, ¿no? El tema de, sí, no hay escasez, pero ¿a qué costo le estamos no teniendo esa escasez? Entonces, hay que hacer, sí, un análisis muy interno muy importante de, sí, no tenemos escasez de granos, no tenemos escasez de suministro alimentario, pero ¿a qué costos nos está viniendo? O sea, si somos tan ricos en granos, por ejemplo, en azúcar, en arroz, que somos de los mayores productores, pero ¿a qué costo los estamos pagando? Entonces, ahí sí hay que hacer un análisis incluso de políticas públicas internacionales en temas de importación y exportación. Claro, yo lo que podría comentar adicional a esto es que efectivamente exportamos, pero exportamos, por ejemplo, frutos. Claro. ¿Sí? Lo que acabamos de mencionar. Pero nuestra alimentación o la alimentación de la población mexicana en su mayoría, pues se basa en el maíz, y eso es lo que sí importamos. Entonces, creo yo que entonces ahí encontramos un poco de balance, ¿no? Exportamos lo que nos sobra un poquito más, que no consumimos, que son las frutas, la mayoría de la producción que se da desde el centro hacia el sureste, pero sí nos hace falta un poquito más de maíz para completar nuestra alimentación. Claro. Pero también en esto, cabe resaltar que dentro de México todo este tema de la producción se va a las comercializadoras grandes. Y entonces hay un problema aquí en donde señala la CEPAL que una de las problemáticas de esto, que no hay un balance, es que se le cierra la oportunidad al pequeño y mediano productor. Entonces no permites que él entre al campo laboral y te quedas con el producto o lo mal vendes. Claro. Pues ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora díganos,
¿Ustedes perciben al campo y nuestra producción alimentaria verdaderamente sólidos? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. El documento Expectativas Agroalimentarias 2021, elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, señala que México se ha consolidado como el tercer productor agropecuario de América Latina y el 12º a nivel mundial. La actividad agrícola, pecuaria y pesquera mexicana transitó en un entorno adverso en 2020, condicionado por el efecto de las medidas de distanciamiento social en el país. Aún así, la derrama económica en el campo y aguas nacionales superó el 1.2 billones de pesos en 2020. En el bloque anterior hablamos de una consolidación del sector agropecuario mexicano, principalmente del nuevo milenio. Ahora quisiera que habláramos sobre las perspectivas a corto plazo. Marvin, ¿a qué crees que se debe que la producción mexicana de alimentos no haya caído en el 2020? Siendo un año tan complicado y tan convulsivo, no cayó. Que considero que la producción no cayó estrepitosamente y al contrario creció debido a las políticas públicas que se implementaron en el inicio del sexenio. Estas políticas como Sembrando Vida han ayudado y han fortalecido de manera directa la producción. Si bien no el precio del producto como tal, sí la producción. Nori. Bueno, yo estoy de acuerdo con Lina Paul, que es la representante mexicana en la FAO, en donde ella, justamente como menciona mi compañero Marvin, ella menciona que gracias a esta implementación de las políticas públicas que fueron impulsadas junto con los productores y la legislación, pudo permitir que no se viera tan afectado el campo. Sin embargo, también hay que resaltar aquí una situación. De acuerdo con el INEGI, las mujeres han tenido una gran participación dentro de este sector agropecuario, en donde ha permitido obviamente que pues, el ingreso económico del campo suba. Simplemente el 83.1% de lo que ellas producen lo venden. Y el otro 40% de las mujeres lo mandan a diferentes distribuidores. Entonces eso permite que tu economía en cuestión del campo siga avanzando. Y también, bueno, ya que estamos en este tema, con respecto a la COVID-19 hubo un incremento del uso de las nuevas tecnologías. Claro. Entonces es un poco común ver que estos productores comiencen a vender sus frutos mediante aplicaciones móviles y te lo llevan hasta tu casa. Xochitl. El productor no, ojo, el productor no es el que vende justamente por la falta incluso hasta de educación. Llévale a un productor un teléfono, smartphone y dile que entre a la aplicación y no lo va a saber hacer, y no demeritando el gremio, sino por la falta de educación que existe en el sector rural. Yo creo y estoy convencida de que no bajó y no fue tan afectado el sector campesino, el sector agropecuario, porque están acostumbrados a ser golpeados durante los últimos años. Y entonces esta crisis de 2019-2020, del COVID-19, en donde todos nos confinamos, pues bueno, ellos tenían poca movilidad antes del COVID-19. A las grandes urbes nos afectó porque ya no te podías trasladar al súper que tenías a 3 minutos porque tenías que confinarte, pero ellos seguían subsistiendo con la producción que tienen, como lo han hecho los últimos 100 años. Entonces, no se vieron golpeados porque están acostumbrados a esto. No se vio golpeado porque entonces nos confinamos y dejamos incluso de consumir productos preparados de manera química, y entonces tenías que pedir, a lo mejor sí a través de aplicaciones, pero al mercadito o cosas por el estilo, y la producción alimentaria. Hoy, por COVID-19 y dentro de 20 años, si existe una nueva pandemia, no va a parar. Seguimos consumiendo alimentos. Entonces, ¿qué programas de monitoreo, si quieres, por la relación región-producto son urgentes en el campo ahora en el mundo post-COVID? Urgente es
voy a insistir, profesionalizar y educar a nuestros campesinos, apoyo al sector rural para que ellos puedan tener, que en lugar de que le compremos a las grandes empresas a través de una aplicación, pues pueda ser justamente, como decía Nori, directamente con el productor. Creo que hay que profesionalizarlos. ¿También estás de acuerdo que es la educación, Nori? Sí, estoy de acuerdo completamente con ella porque eso le va a dar herramientas a los productores, el poder para que puedan producir lo que tienen que producir. Sin embargo, también otro mecanismo que es importante implementar, y bueno, de acuerdo con la FAO y la Organización Panamericana de Salud, son mecanismos de atención y prevención sanitaria en los productos. Esto es un tema de salud, debido a que las cuestiones medioambientales también pueden influir en un factor de riesgo para que tu población se vea en peligro de adquirir alimentos contaminados. Y para ti, Marvin. Bueno, hablamos de mecanismos de observación por región. ¿es Sí, correcto? si quieres región producto, si lo quieres ver más enfocado a un producto, como quieras. Yo creo que en el tiempo post-COVID, creo que sería pertinente que establezcamos como una medida de política pública metas de producción. Metas de producción independientemente, bueno, si se puede, con nuevas técnicas de cultivo y con todo esto, que se haga. Fortalecer lo que se exporta, pero fortalecer aún más lo que se consume en el mercado interno. En todo en el largo y ancho del país se cultiva el maíz y, como comentaba hace rato, es la base de nuestra alimentación. Entonces, habría que proponer políticas públicas que se centren en metas de producción por hectárea o por región, no sé, llámese estado o región geográfica, para que podamos asegurar nuestra independencia y nuestra soberanía alimentaria. Sí. Como se hace de manera industrial. Tenemos Exacto. regiones en el país, regionalicemos también el campo. Exacto. Pues los números del sector agropecuario hablan de prosperidad, ¿no? De balance y un verdadero sustento de productividad. Sin embargo, sigue habiendo pobreza en el campo, ¿no? ¿Y a qué se debe esto, Marvin? Yo reitero y tomo el comentario que hice en la en intervenciones pasadas: mientras al campesino no se le pague justo el trabajo, la situación de la pobreza en el campo no va a mejorar, independientemente de las situaciones geográficas. México tiene una gran diversidad geográfica, hay terrenos muy accidentados que sí contribuyen un poquito a la marginación, pero esta podría subsanarse si tuviéramos un precio justo que se le pague al campesino. Para ti, Nori. Bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona Marvin. También es importante recalcar, como ya había dicho anteriormente, se le cierra al pequeño y mediano productor la posibilidad de vender. 9 de cada 10 productores son pequeños y medianos. Entonces, eso perjudica en la producción y en la venta. También es muy bueno que nosotros como sociedad, como individuos, compremos directamente al productor. Esto le va a permitir al productor obtener los ingresos justos por su trabajo. Evitas intermediarios también, que al final Claro. cobran, ¿no? Así es. Creo que hay que hacer un trato desigual a los desiguales. Lo dije en intervenciones pasadas, el sector campesino y agropecuario no es lo mismo y queremos que ellos se adapten a las políticas y formas de vida de urbanización en lugar de adaptarnos a ellos. Si se hicieran políticas y programas conforme a su configuración, muchas cosas cambiarían. Es decir, no pongamos una escuela en la parte urbanizada. Si ponemos una pequeña escuela rural para el campesino, entonces fortalecemos al campo. Claro, porque justamente la vida en el campo y en la costa está básicamente regida por costumbres, necesidades, y es muy distinta Así a la es. vida que vivimos en la ciudad, ¿no? Y sin tanta orientación al consumo ni a necesidades de cosas materiales, Correcto. ¿no? Entonces, justamente, ¿qué tipos de programas estarían destinados a las familias mexicanas que viven en zonas rurales para que tengan mayor prosperidad? Programas de educación adaptados a sus necesidades. No le digas al campesino que va a tener que tomar una telesecundaria. Acércale programas en donde pueda terminar la secundaria en 3 o 6 meses. Hagamos programas adaptados a ellos. Entonces, si les llevas programas que puedan ser más factibles,
A lo mejor a un campesino no le vas a pedir que termine la universidad como nosotros lo pudimos haber hecho en un tiempo de 5 a 6 años, pero si tú le dices o le acercas una carrera técnica que la pueda terminar en 2 años, entonces le abres un panorama muy importante. ¿Tú qué opinas, Nori? Yo estoy de acuerdo con Soch, pero también es importante recalcar que para poder lograr esta capacitación es necesario que se tengan investigaciones y estudios especializados en las diferentes entidades del país, porque no es lo mismo plantar en el norte que en el sur. Claro. Entonces tienen que estar muy específicos en el sector en donde el campesino, en donde el productor se desarrolla, porque sus contextos son muy diferentes. Entonces, también tienes que tomar en cuenta aquí la interculturalidad que existe y adaptarlo específicamente a la zona en donde se va a llevar la capacitación. Y así va a ser más fácil que puedas capacitar a tu campo. Marvin. Yo estoy de acuerdo con Soch y con Nori y quiero tocar un punto muy importante. En nuestro país históricamente la política pública ha sido vertical. Se forja desde el gobierno federal y se implementa en las comunidades rurales, en los estados y municipios. Yo considero, y de acuerdo con la bibliografía y diversos autores, que debería hacerse al revés. En este tema de educación, para mejorar la vida del campo y del campesino, deberíamos, precisamente como dice Nori, y elaborar la política pública desde donde se requiere y de ahí oficializarla hacia la parte superior. Todo lo que sea educación es bueno. Cualquier tipo de educación. Y yo creo que nos ha faltado también, tocando un poco el tema educativo en nuestro país, ampliar los conocimientos que se imparten en nuestras escuelas primarias y secundarias, porque llegamos a una vida profesional o adulta en la que temas tan importantes como son el pago de impuestos, el acceso a los programas, no son vistos, y para la persona que no tiene el conocimiento, esta brecha se vuelve aún más grande en las oportunidades. Claro. Y para finalizar, me gustaría escuchar de cada uno una conclusión breve sobre el tema que hablamos hoy. Marvin. Muchas gracias. Pues mira, Patricio, yo creo que históricamente México ha tenido una deuda con el campo, con el sector alimentario, y es tiempo de que las políticas públicas que se han implementado para revertir esta situación se mejoren, se mantengan y se sigan implementando. El rezago que tiene el campo no se va a solucionar en 1 ni en 2 sexenios. Va a requerir más tiempo, sobre todo la voluntad de las personas que ejercen la administración pública y de los dirigentes del sector. Tenemos una deuda, hay que subsanarla en la medida de lo posible y conforme el tiempo nos lo vaya permitiendo. Gracias. Nori. Bueno, a lo largo de la historia, como ya vimos, el campo se ha visto afectado por diferentes problemáticas sociales y demográficas, por lo que es importante que se tome en cuenta las necesidades específicamente de los diversos sectores del campo para poder implementar estas políticas públicas de las que tanto hablamos, para que puedan llegar a cualquier productor y para cualquier, incluso vendedor, porque van estrechamente ligados. Entonces tenemos que generar un ambiente en el cual el campo pueda seguir desarrollándose, más no cortarlo. Soch, conclusiones. El tema producción alimentaria no es matemática, no es 2 más 2 es 1. Insisto, hay que tratar, y lo concluimos, tratar desigual a los desiguales. Este sector que es distinto al resto de la sociedad, hay que darle un trato especial y entonces comenzaremos a avanzar esos pasos que estábamos retrasados. Gracias. Pues hoy hemos hablado de alimentación, pesca y agricultura en México, en su efecto y de nuestra economía. Agradezco la presencia de Marvin, Nori y Sochi. Gracias. Esperemos haber sido suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y lo espero con mucho gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.